Entonces, vamos a empezar con este primer tema, que es neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, hablar de neumonías, inicialmente tenemos que preguntarnos, ¿un niño con neumonía tiene dificultad respiratoria? Y la respuesta es sí, ¿no? Y a veces clásicamente decimos, ¿no? Esto para la división de una dificultad respiratoria que puede convertirse en insuficiencia respiratoria cuando tiene taquipnea, aleteo nasal, quejido, uso de músculos accesorios, cianosis, compromiso del estado de conciencia. Y pues tú dices, no, este paciente está con, a pesar ya de tener datos de dificultad respiratoria y tiene compromiso del sensorio, puede que esté con insuficiencia respiratoria, ¿no? Y ahí nos planteamos, porque ustedes saben que para hacer diagnóstico de insuficiencia respiratoria necesitamos una gasometría. ¿Por qué? Porque necesitamos ver la presión arterial de oxígeno y de dióxido de carbono. Y si está alterado la primera, va a ser una insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica o respiratoria del tipo 1, cuando la presión de oxígeno está menos de 50 milímetros de mercurio. O hipercápnica o tipo 2, cuando la presión de dióxido de carbono está más de 60 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces necesitamos una gasometría para definir si es una u otra voz mixta, o de repente están alterados las dos presiones, y pues es una insuficiencia respiratoria mixta. Pero hay una definición clínica que lo documenta como una insuficiencia respiratoria clínica cuando no tienes la disposición de hacer una gasometría de forma inmediata, ¿no? En esos casos, valorando los datos clínicos asociados a una alteración del estado de conciencia y datos de choque sobre todo, ya infieres que el paciente está con insuficiencia respiratoria clínica, ¿no? Lo que hablábamos, la mayoría de los cuadros respiratorios, en este caso una neumonía grave, tiende a complicarse de una infección respiratoria viral previa, ¿no? Como lo habíamos visto en los anteriores temas. ¿Y de qué depende? Del tiempo de evolución. Generalmente habíamos dicho que la mayoría de los cuadros respiratorios virales en los niños menores de 5 años generalmente tienen esta conducta, ¿no? Esta conducta que tienden a autolimitarse de los 5 hasta los 7 días. Y después de este tiempo, si persisten, tienden a complicarse, y una de las complicaciones más temidas es la neumonía. ¿Cuál es el objetivo, no? El objetivo del tratamiento que nosotros realizamos es evitar la hipoxemia, muy importante, ¿no? Evitar la hipoxemia y tratar la dificultad respiratoria y evitar que el paciente ingrese en estado de choque, en este caso de tipo, un choque séptico de origen, obviamente respiratorio, porque esa es la condición que está alterada, ¿no? En estos casos. Y pues generalmente iniciamos con un soporte ventilatorio no invasivo, en este caso el oxígeno por mascarilla, por puntas, la acción que nosotros tomamos va a definir cómo se va a comportar este paciente. Al evitar la hipoxia, evitamos el estado de choque y pues evitamos y tratamos la dificultad respiratoria. Y pues para hacer un análisis, digamos, sobre el oxígeno, tenemos que ver esto, los dispositivos de oxígeno muy importantes. Cuando hablamos de dispositivos de alto y de bajo flujo, como podemos ver ahí, la cánula nasal, la mascarilla con oxígeno, la mascarilla de oxígeno simple, la mascarilla de no reinhalación, son dispositivos que pueden administrar o suministrar oxígeno hasta 10 litros por minuto y son considerados por eso dispositivos de bajo flujo, ¿no? De bajo flujo de oxígeno, ¿no? Como pueden ver ahí en pediatría, máximo hasta 2, 3 litros de oxígeno lo puedes administrar por vía nasal. Después de 4 causa mucha irritación nasal, ¿no? Por eso ya tienes que, si después de que tu paciente presente datos de dificultad respiratoria, persiste hipoxémico, esté con un trabajo respiratorio incrementado y pese a que está con un oxígeno a 2, 3 litros por minuto, entonces ya le dan mayor flujo de respiratorio. Entonces, cuando entramos en contexto, escuchan bien mi audio, o sea, hay varias personas que indican que no me escuchan muy bien. ¿Se logra escuchar el audio perfectamente o hay alguna alteración? Bien, entonces
Entonces, como habíamos hablado anteriormente, ya entrando en contexto sobre la neumonía grave, esta parte, digamos, de los dispositivos de oxígeno es muy importante en pediatría porque no puedes colocarle como un adulto por cánula nasal 6, 7 litros de oxígeno, ¿no? Le va a ocasionar una resequedad de la mucosa nasal muy importante, mucho disconfort, sobre todo considerando que son pacientes pediátricos, máximo 2, 3 litros por minuto por cánula nasal. Y si pese a esto tienes datos de dificultad respiratoria, el paciente no mejora, persiste hipoxémico, persiste con los datos de dificultad respiratoria, optas por dispositivos de mayor flujo de oxígeno, en este caso una mascarilla simple que te dará, que te aguantará hasta 6, hasta 8 litros por minuto, ¿no? Una máscara de reinhalación parcial o de no reinhalación hasta 10 litros por minuto. Y si quieres administrar, pese a que tu paciente, tú le has puesto una máscara con reservorio a 10 litros por minuto, una máscara simple y persiste hipoxémico, pues en esos casos optarás por una máscara Venturi o una máscara con mascarilla, ¿no? Una mascarilla con bolsa de reservorio, de reinhalación, que va a administrarse hasta 15 litros por minuto. Una mascarilla con bolsa de reinhalación te administra 12, 15 litros por minuto de flujo de oxígeno. Y pues en estos casos, el paciente va a mejorar, digamos, la dificultad respiratoria, ¿no? Ya entrando en contexto, hablando sobre la neumonía grave, ¿qué podemos decir, no? Como dice ahí el texto, una infección de la vía aérea inferior o del parénquima pulmonar, y pues generalmente es una infección, ¿no? Del parénquima pulmonar por gérmenes infecciosos o microorganismos infecciosos. Y pues la OMS la define sobre la base de la clínica y la frecuencia respiratoria, como lo vemos en el IEP, y ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque le define en base a datos clínicos, tiene aleteo nasal, restricción intercostal, subcostal, tiene taquipnea y desatura, entonces tiene hipoxemia, y eso infiere a que hay una lesión importante del parénquima pulmonar y está asociado a la frecuencia respiratoria. Como habíamos hablado anteriormente, la frecuencia respiratoria en pediatría no es igual que en los adultos, varía de acuerdo a la edad, pero como norma o como regla sabemos que una frecuencia menos de 10 o más de 60 por minuto no es normal. Ningún grupo etario vas a encontrar, digamos, esa frecuencia respiratoria de forma normal, ¿no? Y pues la OMS dice que una frecuencia respiratoria de más de 60 por minuto en un neonato, en un paciente de menos de un mes, es patológico. Si esa frecuencia respiratoria es de más de 50 por minuto en un paciente de más de un año, es patológico. Y si es más de 40 en un paciente de más de 2 años, es patológico, ¿no? En esos casos hablamos de taquipnea. Y obviamente, uniendo los dos contextos, estamos hablando de una neumonía, ¿no? Dentro de la incidencia, como podemos ver ahí en las diapositivas, del 5 al 10% de las muertes en menores de 5 años, obviamente están debidas en países sobre todo desarrollados a la neumonía, ¿no? 5 millones de muertes anuales en países subdesarrollados, en este caso el texto indica ¿no? más de 900.000 muertes al año se ven por neumonía, pues sobre todo en pacientes subdesarrollados y una mortalidad mayor en grupos de riesgo, pacientes desnutridos, con cáncer, pacientes con cualquier tipo de ismo complejo, de inmunodepresión, ya sea primaria o secundaria, pacientes menores de 5 años que son grupos de igual de alto riesgo, y pues esta, digamos, es causa de 10 niños que van a venir a tu consulta, entre 3 a 4, entre 30 a 40% de consulta de urgencia son por neumonías, ¿no? Y como podemos ver ahí, como podemos ver en la diapositiva, entre neumonías y diarreas son causas frecuentes de mortalidad en menores de 5 años, ¿no? Pues ahí el 18% de las muertes en menores de 5 años están relacionadas con neumonías y el 11% con diarreas, a diferencia de otras causas que también condicionan, ¿no? Y pues ya para hablar, digamos, dentro de la etiología del paciente, de la etiología de la neumonía, tenemos que ver siempre la edad. Muy importante este cuadro, ¿por qué? Porque refleja al agente etiológico causal, porque de esto depende tu tratamiento, ¿no? O sea, todo tratamiento para la neumonía depende de qué agente etiológico quieras tratar, ¿no? Menores de un mes, la Escherichia coli y el Streptococo del grupo B o Streptococo galactiae son los gérmenes más frecuentes, gérmenes derivados del canal del parto, ¿no? Y por eso ponemos, digamos, ampicilina, gentamicina, ¿no? Como primer esquema de tratamiento para cubrir estos dos gérmenes, la Escherichia coli y el Streptococo del grupo B, ¿no?
Si el paciente tiene entre 1 a 3 meses, aún siguen siendo el estreptococo del grupo B y Escherichia coli agentes etiológicos, pero también están asociados a la Clamidia trachomatis, que es una bacteria derivada del canal del parto, o algunos virus. Ya el paciente de 3 a 5 meses, el neumococo toma ya más relevancia. Neumococo, clamidia, micoplasma, hemófilus no tipificable, o si es que el paciente no está vacunado, el hemófilus influenzae como tal, pues es un agente etiológico, ¿no? Y los agentes virales también tienen implicancia en la etiología de la neumonía en menores de 5 años. Ya en mayores de 5 años, como ven en la diapositiva, el micoplasma, la clamidia pneumoniae o gérmenes atípicos son los que están relacionados como agentes etiológicos de la neumonía en este grupo etario, de más de 5 años, ¿no? Y obviamente el libro refrenda lo mismo, ¿no? Es coco del grupo B y Escherichia coli, menores de un mes, menores de 3 semanas en el grupo neonatal, digamos, este es el más frecuente, ¿no? De 3 semanas a 3 meses, el virus respiratorio sincitial, virus respiratorio, como los virus gripales, el adenovirus y el neumococo ya va tomando implicancia, ¿no? Dentro del agente etiológico. Para posteriormente, de los 4 meses a los 4 años, hace ser, digamos, el agente etiológico bacteriano más frecuente, ¿no? Y como podemos ver, el estreptococo neumoneas ya es el más importante todavía, ¿no? Y pues desde arriba de los 5 años, los gérmenes atípicos, micoplasma y clamidia neumonea son los gérmenes más frecuentes. Pues ahí vamos viendo, ¿no? Otras asociaciones, como podemos ver, el estreptococo neumoneae ocasiona en la radiología imágenes de consolidación y empiema, ¿no? Y pues el estreptococo del grupo B en recién nacidos, digamos, es el agente etiológico de elección. El estreptococo del grupo A está relacionado también con empiema, de micoplasma, neumonía, clamidia en pacientes grandes, arriba de 5 años, adolescentes es frecuente. Y pues en el grupo no vacunado, a pensar en la hemófilis no influenza, viene un chico de 1 o 2 años, no tiene vacunas, pasa, no es que no, digamos, estamos en un contexto de que todavía vemos esos casos, ¿no? Entonces, como podemos ver ahí, hay otros agentes etiológicos como aquí, como el género de las yersinia asociadas con la peste, la legionela a la exposición de agua contaminada, a la coxiela está relacionada con la fiebre cuya exposición a animales como ovejas, vacas, etcétera, cabras, ¿no? Que es frecuente, ¿no? O sea, son relaciones no muy frecuentes en nuestro medio, porque aquí no tenemos mucho aislamiento bacteriano, pero está documentado en la literatura, ¿no? Y pues dentro de las causas, como dentro de las causas virales, de las neumonías virales, tenemos al virus respiratorio sincitial, al virus de la parainfluenza 1 y 3, paragripales A y B, el adenovirus, el metaneumovirus humano, el rinovirus, el enterovirus, también son causas de neumonía, ¿no? Entonces, pues dentro de las causas micóticas, el histoplasma, el blastomicoso, el cryptosporidium también son causas, ¿no? De neumonías. De las parasitarias, muy frecuente la neumonía eosinofílica, asociada al ascaris o al strongyloides, ¿no? Que en sí, esto sí en nuestro medio lo he visto, ¿no? Y pues para hacer diagnóstico, ¿qué pedimos inicialmente? Descartamos, ¿no? Es una neumonía viral, una neumonía bacteriana, la etiología, muy importante. ¿Y eso qué nos ayuda? Digamos, los cuadros que hemos visto anteriormente para ver el agente etiológico al que nos estamos enfrentando. En este caso vamos a pedirle un hemograma, plaqueta, un PCR y una procalcitonina, ¿no? Muy importante para ver sobre todo si el cuadro es de tipo bacteriano. Ya sabemos que dentro del sistema único de salud no tenemos contemplado, digamos, la procalcitonina, pero en la parte privada hay varios laboratorios que trabajan, que traen, y pues es una ayuda bastante útil porque nos descarta casi al 100% que realmente sea o no un cuadro bacteriano, ¿no? La procalcitonina, muy importante. Sabemos que el hemocultivo, el aislamiento de cultivo en nuestro medio es menos del 30%, ¿no? El libro dice 10%, entonces en algunos textos indican hasta el 30%, sobre todo en condiciones óptimas de buena toma de muestra y las 3 muestras que están, digamos, indicando en el protocolo de paciente con neumonía, ¿no? 2 muestras periféricas y una muestra en un pico febril, pero pese a eso, digamos, solamente el 30%, digamos, de los casos, en el mejor de los casos, logramos, digamos, un rescate bacteriano. El eje viral muy importante, la radiografía de tórax, la serología para gérmenes atípicos, sobre todo arriba de 5 años, para descartar, como sabemos que es la causa más frecuente de neumonía, pues ver, ¿no?
una gasometría si el paciente está con mucha dificultad respiratoria, la endoscopía y el lavado broncoalveolar, sobre todo ¿para qué? Para pacientes con un diagnóstico más complicado, sobre todo pacientes que están en la terapia intensiva, pacientes con neumonía recurrente, pacientes, neumonías con pacientes inmunodeprimidos, pacientes con, que cursan con neumonía y son pacientes con cáncer, etcétera, donde se sospechas de una infección o una sobreinfección por un germen resistente o un germen que no es habitual, ¿no? En esos casos buscarás, digamos, mediante la endoscopía o el lavado broncoalveolar o el mini lavado broncoalveolar para el diagnóstico de estos grupos de riesgo, ¿no? Bueno, dentro de la radiología, lo más importante, esto es muy importante, pongan atención en las siguientes imágenes que vamos a tomar. ¿Por qué? Porque es muy importante esto, los hallazgos, ¿no? El infiltrado bilateral difuso, bilateral, generalmente está relacionado con virus, clamidia, micoplasma, infiltrado lobar con derrame pleural, bacterias biógenas, estreptococo neumonía resistente de la comunidad, un estafilococo, un hematocele, estafilococo, klebsiella, neumococo resistente, adenopatías ciliares en la tuberculosis, o micosis regionales, ¿no? Tomen en cuenta estos acápites, ¿por qué? Porque vamos a ver así, un infiltrado alveolar bilateral, que asemejan alas de mariposa, etcétera, neumonía viral, ¿no? Típico de la neumonía viral. Esta misma imagen, pero ya como que muestra imágenes de destrucción pulmonar, se veía antes en las imágenes por H1N1, ¿no? Que actualmente no se ve, digamos, había en la epidemia, sí se ha visto varias de estas imágenes que llegaban hasta terapia intensiva, ¿no? Estas imágenes, ¿no? La neumonía, como pueden ver, neumonías circunscritas, imágenes de consolidación pulmonar bien circunscritas. Antes los antiguos libros la denominaban, ¿no? Neumonía redonda, ¿no? Típico, cuando hablabas de neumonía por neumococo. Cuando veías esta imagen, ¿no? La imagen del signo del menisco, borramiento del seno costofrénico, costodiafragmático, digamos, con una imagen radio opaca bien definida, digamos, y pues era típico de un derrame pleural, ¿no? Pues estas imágenes, estos nematoceles, imágenes de destrucción del parénquima pulmonar con nivel hidroaéreo, típicos del estafilococo, ¿no? Aquí igual, bulas acá en el lóbulo superior del pulmón izquierdo, igual acá en la base del pulmón derecho, típico del estafilococo, ¿no? Neumonía por atrapamiento aéreo, van a ver esta imagen, pueden ver esta imagen es similar a la primera, a la que les he mostrado por una neumonía viral, ¿no? Tiene infiltrado intersticial alveolar bilateral en alas de mariposa, mira. Pero, ¿qué llama la atención? Esta imagen de hiperlucidez pulmonar, datos de atrapamiento típico, y miren las costillas horizontalizadas, ¿no? Las costillas horizontalizadas, típico de una neumonía por gérmenes atípicos, ¿no? Micoplasma, clamidia, neumonía, sobre todo si además el paciente tiene más de 5 años, está relacionado con este agente etiológico. Bueno, dentro de los factores de riesgo, como podemos ver ahí, tenemos factores hereditarios como enfermedades como fibrosis quística, enfermedad hepatocítica, trastornos de la autoinmunidad, como un paciente con VIH, gamaglobulinemia, deficiencias de las inmunoglobulinas específicas, de las inmunoglobulinas combinadas, defectos hereditarios de los leucocitos, trastornos de los cilios a nivel de los cilios del epitelio pulmonar, el síndrome de disginesia ciliar, el síndrome de Cartagena, ¿no? Son asociaciones que están relacionadas con esta gente, con patologías, digamos, con complicaciones sobre infecciones pulmonares, ¿no? Trastornos anatómicos como secuestro pulmonar, enfisema lobar, el reflujo gastroesofágico, porque condiciona a aspiraciones o microaspiraciones constantes que condicionan a una sobreinfección y a una complicación, a una neumonía por aspiración, cuerpo extraño, la fístulas traqueosofágicas, sobre todo las del tipo H, las bronquiectasias, la aspiración o incoordinación orofaringea, pacientes neurológicos, está muy relacionado igual esto, ¿no? Y pues un bronquio barrante también está relacionado con complicaciones de una neumonía. Dentro de la evolución lo que vemos es esto, ¿no? O sea, paciente que no va bien clínicamente, tú has hecho todo el manejo, el tratamiento adecuado, has diagnosticado que es una polar neumonía bacteriana, le has puesto el antibiótico, el soporte de oxígeno, estaba saturando mejor, pero luego a las 48, 72 horas ves que el paciente sigue febril persistente, no mejora la tolerancia oral, no mejora la dificultad respiratoria, persiste la desaturación importante y te está pidiendo más oxígeno, te está pidiendo que incrementes el flujo de oxígeno, entonces es una placa, ¿no? Y ve esta evolución. Y esta es evolución que generalmente cuando se ve un germen resistente,
de un neumococo resistente en la comunidad generalmente está implicado, digamos, dentro de esta etiología, ¿no? Como pueden ver, una placa más sucia, más comprometida en la radiografía de control, ¿no? Y pues, ¿qué tenemos que valorar? ¿Qué tenemos que valorar? Este, tenemos que valorar cuáles son los criterios de internación. Generalmente, digamos, el paciente si es un lactante menor, menos de 3 meses. ¿Por qué? Porque ese tiene un mayor riesgo de hacer una bacteriemia importante por un neumococo, una neumonía, ¿no? Importante. El choque séptico, paciente que viene ya con datos de bajo gasto cardíaco, hipoxémico, hipercápnico. Entonces, en esos casos, sí, no lo vas a despachar a la casa, necesita internación. Pacientes con derrame de sospecha de neumonías complicadas, como hemos visto en las radiografías previas, pues necesitan internación, ¿no? Otras enfermedades asociadas, paciente que sea renal crónico, cardiópata, que tenga algún tipo de inmunodeficiencia, paciente post-trasplantado, paciente con cáncer, etcétera, ¿no? Una mala evolución clínica o radiológica a las 48 horas, lo que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Un paciente con anemia grave, un paciente con factores de riesgo social, qué sé yo, te dice la mamá, ¿sabe qué, doctor? Mi hijo está, no se lo ve mal, digamos, al paciente, pero tiene muchos riesgos de que pueda complicarse o evolucionar mal en las siguientes horas o en los siguientes días, y la mamá te diga, he tenido que caminar 8 horas de mi casa hasta acá, hasta el hospital, porque no hay más transporte, sobre todo en el área rural, ¿no? O pues, qué sé yo, la mamá te diga, ¿sabe qué, doctor? Tengo un pobre nivel socioeconómico y intelectual, y te diga, digamos, no entiendo las indicaciones que me está haciendo, doctor, y tú desconfíes que va a ser un buen tratamiento, que va a cumplir tu tratamiento en la casa, pues ni modo, lo vas a tener que internar. Eso se refiere a factores de riesgo social, ¿no? La neumonía recurrente, ¿no? Como podemos ver ahí, dentro de los criterios de internación, ahí está, digamos, ¿no? Aquí dice en el libro, dice menos de 6 meses, ¿no? La anemia derpanocítica, la afectación de múltiples órganos, una neumonía multilobar, una inmunodepresión, un aspecto tóxico, la dificultad respiratoria grave o moderada, la necesidad de oxígeno, obviamente un paciente que está desaturando no lo vas a mandar a la casa, ¿no? Necesita oxígeno, una neumonía complicada, paciente que esté deshidratado, ¿por qué? Porque tiene mucha dificultad y eso le imposibilita alimentarse de forma normal, que esté con vómitos o intolerancia a líquidos o a medicamentos orales, que te diga, no, le da el tratamiento que me anda a mi centro, pues le han iniciado amoxicilina y pues lo ha vomitado, no la tolera, etcétera, ¿no? Ausencia de respuesta al tratamiento antibiótico oral adecuado y factores sociales, lo que les había dicho en la anterior, la imposibilidad de un correcto tratamiento por los cuidadores en la casa, ¿no? Para ese paciente pediátrico. Y pues dentro del tratamiento, como podemos ver ahí, depende, ¿no? Obviamente del agente etiológico. Ahí, digamos, si el paciente tiene menos de un mes, usarás ampicilina y gentamicina. ¿Cómo qué? ¿Por qué? Porque quieres cubrir a una Escherichia coli y a un poco del grupo B o a Galactea, que son los agentes etiológicos más frecuentes en este rango de edad de menos de una. Si usarás este esquema antibiótico, puede ser una dosis de 100 a 200 miligramos kilogramo día de ampicilina y de 5 miligramos kilogramo día de gentamicina, ¿no? Si el paciente es más grande, qué sé yo, de 1 a 3 meses, podría ser este esquema anticefo como segundo esquema, pero igual cubriendo el mismo espectro antibacteriano, ¿no? En las neumonías afebriles en los niños generalmente usan macrólidos. Esta práctica ya se está echando mucho en desuso, ¿no? Actualmente, ¿no? De 3 meses a 5 años usarás esto, ¿no? La amoxicilina como tratamiento de la neumonía no complicada o no hipoxémica de la comunidad a una dosis de 80 miligramos kilogramo día, ¿no? El libro dice de 80 a 90 miligramos kilogramo día, ¿no? Otras alternativas están la cefuroxima y la amoxicilina con ácido clavulánico a la misma dosis, ¿no? De 80 miligramos kilogramo día. Si el paciente es internado, la penicilina todavía sigue siendo de elección, pero la penicilina G sódica a una dosis de 200 a 300 mil unidades internacionales kilogramo día, ¿no? En nuestro medio, la igual ha hecho un estudio sobre la concentración mínima inhibitoria del neumococo, y pues que ha demostrado, digamos, que la dosis para el tratamiento efectivo del neumococo sensible de la comunidad es esta dosis de 200 a 300 mil unidades. No está, digamos, en algunos libros, algunos protocolos van a encontrar de 50 a 100 unidades kilogramos. No, usen una dosis alta, de 200.000 a 300.000 unidades internacionales. Como alternativas tendrás la cefotaxima, la ceftriaxona, ¿no? Que son cefalosporinas de tercera generación, de 100 a 150 miligramos kilogramo día. El tratamiento es de 7 a 10 días. Y obviamente el tratamiento en pacientes de más de 5 años es generalmente los macrólidos. ¿Por qué? Porque están implicados gérmenes de tipo
la neumonía típica, micoplasma, clamidia, neumonía, ¿no? La dosis de la claritromicina es de 15 miligramos kilogramo a día y de la citromicina de 10 miligramos kilogramo a día, ¿no? Pues si están internados, usarás ampicefaloxima, ceftroxime con macrólidos. Con macrólidos, ¿por qué? Porque están relacionados con esto, ¿no? Bueno, dentro de esta primera parte de neumonías, digamos, nos ha faltado ahí la parte de la neumonía recurrente, que dice no más de 2 episodios el año previo de cuadros de neumonías diagnosticadas como tal, ¿no? Te quería aclarar, no sé si tienen algún concepto, o alguna pregunta, o que no les ha quedado clara, no sé. Ya, bueno, vamos a pasar entonces al siguiente tema del derrame pleural. Entonces, el tratamiento para la neumonía es más o menos de 7 a 10 días, ¿no? Para la neumonía no complicada, ¿no? La neumonía no hipoxémica, con una buena dosis de amoxicilina, 80 miligramos kilogramo día, ¿no? Y pues tienes que valorar siempre de 2 a 3 días si el paciente no se complica, no empieza a tener más dificultad respiratoria, no desatura, tiene buena tolerancia oral, etcétera, ¿no? Muy importante eso, ¿no? Y pues, si ahora, obviamente, siempre tienes que revalorar a estos pacientes una vez visto en tu consulta de 2 a 3 días, de 48 a 72 horas en la consulta, para ver o decir, ¿no? Decirle siempre si no tiene ningún signo de peligro en general antes de la consulta, porque a veces son tan, a veces algunos papás hay tan inteligentes que te dicen, y tu hijo está respirando así desde ayer, está así morado, está cianótico desde ayer, sí, ¿por qué no lo has traído? Es que el doctor me ha dicho que lo traiga en 3 días para su control. O sea, si lo ves mal, tienes que decirle eso, ¿no? O sea, lo trae en 3 días a su control, pero si usted lo ve mal, tiene que traer de forma inmediata, ¿no? Si usted ve que no está comiendo, no está respirando bien, el tratamiento lo está vomitando, cualquier cosa rara que vea en tu hijo, lo traes inmediatamente, ¿no? Esa es una práctica que siempre hay que decir, ¿no? Y el zapoco con neumonía de mayores de 5 años es muy raro, digamos, de que sea, digamos. Y pese a eso, digamos, hay estudios que indican que los macrólidos, en este caso sobre todo la claritromicina, si ustedes ven, digamos, el espectro de acción de la claritromicina tiene cobertura para el zapoco con neumonía. Por eso como que se limitan a usar directamente este, la claritromicina de 10 a 14 días como tratamiento para la neumonía, ¿no? Y mayores de 5 años, pese a que se puede sospechar. Cuando sospechas de una neumonía por neumococo en mayores de 5 años, cuando tiene fiebre, ¿no? Pues algunos libros van a encontrar como neumonías afebriles a las neumonías por gérmenes atípicos, porque la neumonía por gérmenes atípicos no, no ocasiona fiebre, ¿no? Por eso, digamos, ahí es como que un punto de corte que te pueda decir, no, sí parece que sí, que no, digamos, ¿no? Neumonía recurrente, más de 2 episodios, ¿no? En un año, digamos, de neumonías diagnosticadas como tal, ¿no? Por un profesional médico, ¿no? Y pues se define crónico cuando el proceso infeccioso dura ya más de 30 días, ¿no? Y dices, no, esto no está yendo bien. Bien, entonces les pido un favor enorme, justo ahorita, les comento que estoy de turno, me dan una ausencia de unos 15 minutitos, por favor. 15 minutitos, voy y vuelvo, en eso pueden, qué sé yo, digamos, tomar un vasito de agua, no sé, y ahorita continuamos con el segundo tema. Por favor, una licencia de 15 minutitos.